Egunon, el núcleo, una película del año 2003 con un reparto y elenco maravilloso, pero que fue un fracaso espectacular y estrepitoso, pero con cariño. Es una película que tuvo un presupuesto de 85 millones más 30 millones de publicidad, es decir, un presupuesto global de unos 115 millones de dólares. Y tuvo un beneficio de menos. Tuvo una recaudación de 73 millones, con lo cual tuvo un beneficio de menos 35 millones, menos 37 millones. Es decir, una deuda de 37 millones, es decir, prácticamente un tercio de pérdidas. Maravilloso. Es un poco como aquella de la cabeza de las Islas Cortadas. No, la isla de las cabezas cortadas, es que a veces me lío con el título. Pero bueno, esta película pues fue distribuida por Paramount y después está en Netflix y todo esto, pero no llegó al estudio como aquella película de la isla de las cabezas cortadas, con Gina Davis, que nos evitó, lamentablemente, que tuviéramos una película de Arnold Schwarzenegger haciendo de cruzado con Pearl Verhoeven. Una horrible historia. Pero bueno, tenemos el núcleo que trata de ser una cierta forma de remedio, de actualización del hecho del viaje al centro de la Tierra del gran y genial Julio Verne respecto a la aproximación al hecho de la Tierra, solo que hay una pequeña diferencia respecto al conocimiento y reconocimiento de las cosas y el estado de la ciencia. Es que cuando el genial bretón, el señor Julio Verne, hizo su aproximación en el viaje al centro de la Tierra, hay una forma muy clara que hasta cierto punto el subsuelo era científico y luego se lleva la pinza, la imaginación, desde cierto punto hacia el interior porque no estaba entonces investigado. Aquí en cierta medida se trata de acomodar a los conocimientos posteriores en un momento en el que la película trata de explicar que el núcleo ha dejado de girar y se ha parado y por tanto todo el electromagnetismo y las circunstancias que tienen que ver con el núcleo de la Tierra y la forma de estructurar los movimientos internos de la Tierra pues conllevan a que en la capa de la superficie donde vivimos los seres humanos pues no tenga la misma circunstancia que permite la vida y por lo tanto no vamos a morir todos en cierto tiempo un poco nos vamos a morir todos y por lo tanto hay que hacer algo. Una de las primeras imágenes vemos al personaje de Aaron Eckhart y el personaje de Chikari Tairo, es decir, los doctores Josh Case y el doctor Serge Levesque, pues que les llevan a una sala en la que hay unas personas tiradas y solamente les dicen pues que han muerto y solamente con mirar las circunstancias, mirar la gente y saber lo que tenían, Kais deduce que todas las personas que murieron tenían marcapasos y lo que le lleva a creer que las muertes fueron causadas por un pulso electromagnético. Este hecho, con ese juego de miradas, supuestamente tiene que venir a referirnos que son dos personajes que se conocen muy bien, que han tenido sus peleas, sus ronchas, sus pieles destrozadas, bueno, han vivido muchas vicisitudes en elementos vitales en otros escenarios y que por tanto se conocen bien el uno al otro, se conocen el paño y por tanto son capaces de identificar con muy poca información lo que está sucediendo y por la razón en la que les han embarcado en esa circunstancia. Por otro lado tenemos al personaje de Bruce Greenwood, que yo le recuerdo sobre todo por el personaje de JFK en la película de Roger Donaldson 13 días
y el personaje de Hilary Swank respecto a un transbordador espacial que en ese momento estaban todavía en órbita y haciendo sus cosas. Es curioso porque esta película de 2003 es en el mismo año, en marzo del 2003, el transbordador espacial Columbus fue destruido cuando hacía la reentrada sobre la vertical de Texas, iba hacia Florida, y fue tristemente destruido en el segundo accidente mortal después del Challenger en el año 1986. Pues tenemos ahí una dialéctica entre el personaje de Bruce Greenwood y el personaje de Hilary Swank respecto a obedecer las órdenes y desobedecer las órdenes, que en cierta medida luego tendrá relevancia cuando bajen al fondo de la Tierra, pero tampoco está demasiado bien explicado y tampoco tiene una cierta empatía como tendría que tener, pero bueno, ahí está. Por un lado está la versión oficial, la respuesta, que está tienes lo típico, el personaje del Roy Lindo, el personaje del doctor de Brazelton, diseñador del Virgil y del láser ultrasónico. Tiene un cacharro, que es el Virgil, para penetrar, en el que el personaje de Stanley Tucci, el doctor Konrad Zimski, geólogo especialista, ahí del lado del gobierno de los Estados Unidos, fue el que puso en dique seco el proyecto del personaje del Roy Lindo, pero ahora las circunstancias lo obligan a... Oye, pues hay que tomar cualquier vía, aunque sea la de ese odiado enemigo dentro de la administración al que le hiciste la puñeta y le largaste a la esfera privada. Pero, como en todas las buenas películas, el doctor Ed Brazelton no ha dejado el proyecto al albur de las polillas, sino que ha seguido maquinando y ha seguido perfeccionando su proyecto, por lo menos en una determinada línea. Y por lo tanto, cuando llega el momento de desempolvar y dice, no, habrá que gastar un montón de pasta, un montón de investigación, será imposible, lo dice sobre todo el personaje de Stanley Tucci, es que ya no merece la pena, ya, bueno, esperen, y levanta los mandilones ahí con el polvo acumulado, pero y les dice, he estado trabajando en estos últimos tiempos, un poco cuando le largaron a Zack Snyder después de la muerte de su hija. Él en cierta medida internamente en su casa siguió trabajando en su auténtica Liga de la Justicia y por eso no costó demasiado el repararla cuando llegó el momento, y así hemos podido tener en menos de un año la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Claro, el asunto está en el que en esta película pues al final acaban asumiendo las tesis del personaje de Roy Lindo y montando un vagón con sus segmentos respecto a penetrar por el mar en primer lugar hacia el fondo de la Tierra. Pero claro, no podía ser una película si no hubiera una lucha entre dos proyectos, el proyecto A y el proyecto B, respecto a todas estas circunstancias. Y está ahí el personaje del DJ Qualls, Theodore Donald Finch, es decir, la rata, un hacker considerado el mejor del mundo, que tiene ahí una escena de presentación para decir, oh, soy bueno, tío, ¿eh? Y bueno, este Qualls, sobre todo yo le he visto en series, porque ha estado más prolíficamente en series. No me acuerdo, en la serie aquella Perdidos, hizo un cameo en un capítulo en el año 2005, en Monk, en Mentes Criminales. Mi nombre es Earl, de Big Bang Theory, sí creo que me acuerdo. Supernatural, estuvo 5 episodios, Hawaii 5.0 en el año 2013, que también estuvo, y yo es por el que me recuerdo, en 2 capítulos en Percepción, y sobre todo, y ante todo, como uno de los personajes principales en El hombre en el castillo entre 2015 y 2018, estando en 30 episodios, un personaje recurrente. Pues este es el personaje que levanta la liebre respecto a ese plan B, y que no se puede permitir porque supondría una catástrofe. Es decir, que el potencial beneficio estaría demasiado equilibrado con el perjuicio que se va a someter al planeta en una solución desesperada.
y por lo tanto es el enlace entre los que están abajo y los que están en la instalación súper secreta, si no recuerdo mal, de Alaska, o la instalación super secreta a la que tienen que tener control es en Alaska, lo cual es curioso porque en Alaska está el proyecto HARP, que es aquel proyecto que supuestamente era para controlar el clima y para un montón de cosas. Y claro, con todas estas circunstancias, pues para alimentar ese elemento de Alaska, pues va quedando cada vez menos energía porque el clima y la superestructura de la Tierra se va modificando y por lo tanto para hacer un golpe duro con ese arma secreta, pues está llevándose al punto de no retorno. Claro, el HARP es curioso porque debería decirse que era un proyecto para salvar la cobertura para los submarinos que estuvieran en elemento profundo, bajo el agua, para no ser detectados, y siguiera habiendo comunicación con ellos. Y cuando se vio que era un fracaso absoluto, el gobierno de los Estados Unidos liquidó el proyecto y se lo dio a las universidades para que investigaran para qué puñetas podía servir aquello, si le podían dar algún tipo de uso. Pero el proyecto HARP pues, sirvió para alimentar las mentes calenturientas y conspiranoicas de un montón de gente que lo incorporó a su ensalada de proyectos secretos del gobierno para hacernos la puñeta y hacerle la puñeta al planeta. Pues ahí tenemos al personaje de DJ Qualls. Y por lo tanto, lo fundamental. El proyecto A era, como el núcleo de la Tierra se ha parado, vamos a bajar con armas nucleares a darle vida al rollo ahí, al centro de la Tierra. Todo muy creíble y muy saludable científicamente. Sí, hombre, vamos a ir a lanzarle bombazos al centro de la Tierra para que se anime y se vuelva a poner en marcha. Claro, esto es una película que en teoría de serie A, de clase principal, pero que si hubiera venido en los años 50 habría sido una película de estas de ciencia ficción del montón, como había muchas, recordemos, había muchas películas de estas de vamos a hacer tal cosa, no sé, con eh, hormigas gigantes, pues un montón de elementos también ligados al tema nuclear que se salían como churros y eran mero entretenimiento y divertimento de los años 50. Pero esta película tendría que haber sido algo más, algo distinto. Pero la gente tuvo la percepción de no ser un producto bien acabado. Aunque, como digo, es una película en la que está Aaron Eckhart, que muy poquito después será el Dos Caras en la película central de la trilogía de Christopher Nolan, es decir, El Caballero Oscuro, es decir, aquella película en la que posteriormente Heath Ledger obtendría el Oscar al mejor actor de reparto. Tenemos a Hilary Swank, que en esos momentos había ganado un Oscar, si no recuerdo mal, el año pasado, es decir, en el año 2002. Deloitte Lindo también estaba en el candelabro. Stanley Tucci, un gran actor que luego posteriormente le tendremos como el presentador del teleshow en las películas de los Juegos del Hambre, por ejemplo, Techari Cairo, que bueno, había sido también conocido en parte por aquella película de Nostradamus. Yo le recuerdo por esa película, aunque también tuvo otra serie de presencias cinematográficas. Bruce Greenwood, un actor solvente, a pesar de que casi siempre hace un patriota estadounidense y tiene en la cara esto de ser un cincelado, el líder, como por ejemplo en el Capitán Pike, en la saga de Star Trek, o esta de comandante Robert Iverson, o ser el presidente de los Estados Unidos en 13 días de Roger Donaldson en el año 2000. DJ Qualls, un DJ que hace papeles, sobre todo en televisión, aunque también le ha dado al cine. Bueno, también otros actores que tienen, es decir, un elenco importante para una historia fantasiosa respecto al centro de la Tierra, pero que en cierta medida no está del todo bien enfocada y tampoco es que los efectos especiales funcionen especialmente bien. Más la destrucción de Roma y de otros lugares que
la forma de diseñar el centro de la Tierra que pareciera más propio de otras épocas y de otros momentos. Por lo tanto, esta película es recomendable. Sí, yo la recomiendo ver, pero es cita medida pasable, es un mero entretenimiento, disfrutas, pero no deja pozo y la vas a olvidar inmediatamente después de que la veas. Pero por lo menos, por ejemplo, un fin de semana, por la tarde, si no tienes nada mejor, pues ponte el núcleo como una aventura de ciencia ficción y ya está, sin mucha mayor pretensión. Ahí está, la película. Y sin más, es que ricasco, aurora bat, Betty Helpean.